clase donde somos profes, que como podemos comprobar aquí arriba marca el tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones, y aquí vemos cómo somos la profe de esta clase. Vamos a crear una tarea. Para ello, pinchamos en trabajo de clase y seleccionamos crear. Se despliega entonces un menú con varias opciones, entre las que tenemos tarea, tarea, cuestionario, pregunta, material y reutilizar publicación. Vamos a empezar por tarea de cuestionario. Si seleccionamos esta opción, nos va a dar, como vemos aquí, un enlace a un formulario de Google. Desde aquí podemos crear una serie de preguntas e incluso seleccionar las que son correctas y la puntuación de cada una de las preguntas, de forma que el alumnado recibirá una tarea con un formulario enlazado y al corregirlo directamente, al contestar a las preguntas directamente, obtendrá una nota determinada. Si queremos seleccionar la opción de pregunta, tan solo tendremos aquí la opción de escribir una pregunta y seleccionar si queremos que el alumnado nos escriba un texto o ofrecerle varias opciones. Es una buena tarea, una buena forma de preguntar, por ejemplo, qué fecha de examen prefieres o similar. Esta opción de material se utiliza cuando no se trata de una tarea, sino que lo que queremos compartir es un contenido de algún tipo, por ejemplo, un enlace a una web externa con material complementario, una presentación de PowerPoint donde se resumen los contenidos, es decir, cuando creamos este tipo de entrada, no esperamos que el alumnado entregue nada. En la opción de reutilizar publicación, podemos enlazar directamente una tarea que haya sido creada previamente en otra clase. Es decir, si por ejemplo yo le doy clase a dos grupos diferentes de segundo de primaria, cuando haya creado una tarea en uno de ellos, puedo pinchar directamente aquí en reutilizar publicación y aprovechar el texto y los enlaces, toda la tarea tal cual la hemos creado para el otro grupo y publicarla aquí directamente. Pero vamos a ver ahora cómo se crea una tarea desde cero, pinchando aquí en tarea. Lo primero que podemos hacer es ponerle el título. En este caso vamos a hacer una tarea que sea quiero conocerte más. Es una buena tarea para realizar en los primeros días de clase. Lo que vamos a hacer va a ser escribir las instrucciones. En este caso yo voy a escribir contesta a las preguntas con sinceridad. Y como vemos aquí en la opción izquierda, aquí hay una pequeña flechita que ahora mismo no está activa porque normalmente se activa cuando tenemos varias clases. Esto es porque podemos publicar la misma actividad en diversas clases. Entonces, al pinchar aquí podríamos seleccionar todas nuestras clases. Quizá esta tarea, por ejemplo, la queremos hacer en todos los grupos. También podemos seleccionar aquí si queremos hacerlo a todo el alumnado o si queremos seleccionar a unos pocos. Esto es muy útil, por ejemplo, para hacer tareas de refuerzo, de ampliación para determinados alumnos o alumnas. En esta opción podemos determinar si queremos que la puntuación sea sobre 100 o si queremos cambiarla para que sea sobre 10 o como nosotros decidamos. Seleccionamos aquí la fecha de entrega. Desde un calendario podemos poner el día y la hora también. Y podemos crear aquí un tema de forma que todas nuestras actividades estén organizadas en los diversos temas que vayamos dando a lo largo del curso. Si no, acaba siendo un gran listado de tareas sin ningún orden. Si no tenemos el tema creado, lo podemos crear desde aquí. Voy a hacerlo así, crear tema, y le voy a llamar nos conocemos o presentación. Una vez hecho esto, ya tenemos título, ya tenemos a los alumnos seleccionados, la puntuación, la fecha, el tema y aquí podemos ahora adjuntarle un archivo, que es lo que vamos a hacer ahora mismo para
que en este archivo sea donde se contesten a las preguntas. Para ello voy a podría seleccionarlo desde mi disco duro o enlazarlo de forma externa o crearlo desde aquí directamente en un documento de Google, una presentación, hoja de cálculo, dibujo, formulario. Yo ya creé previamente un documento de Google con una serie de preguntas y lo voy a enlazar desde aquí. Voy a pinchar aquí y voy a seleccionar este archivo llamado Quiero conocerte más. Lo voy a insertar y aquí aparece una opción muy interesante que consiste en determinar si yo quiero que el alumnado solamente pueda ver el archivo y no pueda modificarlo, si quiero que todo el alumnado pueda editar ese archivo que yo he creado o que se haga una copia para cada uno de los alumnos y alumnas de mi clase, de forma que cada uno de ellos trabajen de forma independiente y yo tenga una copia de cada una de estas tareas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Porque yo quiero que cada alumno conteste en una hoja independiente. Y una vez hecho esto, de nuevo, podemos crear la tarea para que se publique en este instante o determinar si quiero programarla para una fecha futura o si la quiero guardar en un borrador. Ahora mismo voy directamente a crear tarea. Y así aparecerá directamente en el trabajo de clase y en el tablón. En el próximo vídeo veremos cómo se ve desde la visión del alumno.